Les vengo a contar la historia de una cobertura en Anfibia que comenzó siendo una revista de relatos, una revista de crónica, en una tradición clásica que tiene como 500 años, pero que viene sobre todo del siglo XIX, ¿no? De los grandes diarios que conformaron de alguna manera el contorno de nuestras naciones, cuando no éramos naciones todavía. Relatos que nosotros tratamos de mezclar cada vez más con la reflexión, la teoría, aquello que podríamos llamar la academia, la investigación teórica. El miércoles 3 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de este país, por mayoría declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. Esto significa que a partir de un caso, el caso Muiña, existía la posibilidad de que el resto de los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad fuesen recuperando paulatinamente sus libertades, porque habían pasado mucho tiempo sin condena, y esta ley lo que hace es posibilitar que 1 año de prisión valga 2 para aquellos que no fueron condenados en tiempo y forma. La noticia partió las aguas en el país, y este es el problema al que nos enfrentamos en Anfibia, es decir, una revista de crónicas que tiene que enfrentar el impacto que produce una noticia en las agendas públicas, mediáticas, en esto que podríamos llamar el ecosistema de redes, y asumir que durante muchos días no se va a hablar casi de otra cosa. Es decir, cómo producir una cobertura en tiempo real que siga respetando la profundidad temática, ¿no?, la calidad narrativa y la producción no solamente de información, y aquí está para nosotros gran parte del desafío, la producción de información rigurosa y al mismo tiempo la producción de ideas. Es decir, cómo hacemos para darle insumos a nuestras audiencias, asumiendo que este acontecimiento, esta noticia, es una oportunidad para romper los techos de nuestra propia audiencia, es decir, para no quedarnos con aquello que fuimos construyendo y asumir que una noticia es la posibilidad de crecer en audiencias. El impacto de la noticia nos daba pocas certezas, la única que teníamos es que íbamos a tener que trabajar mucho. Somos 11 en Anfibia, la mayoría se asumen como editores, aunque sus trabajos sean múltiples, sus ocupaciones, y digamos, toda la lógica de trabajo interno es una lógica de equipo muy dinámica. Teníamos que jugarnos la suerte de que los recursos que íbamos a invertir, que son pocos, pero iban a ser intensos, fueran exitosamente aprovechados. Comenzamos por convocar a nuestros autores. ¿Qué es lo que tenemos? Un colchón de autores. 5 años de experiencia. Primero acercaron a los académicos y fueron emergiendo unos personajes, a los que llamamos anfibios, que están en la frontera, en esa hibridez que en el propio género de la crónica, digamos, asume desde el siglo XIX, diría yo, con personajes como Luciana Bertoia. Luciana Bertoia está terminando su doctorado, y justo su doctorado era sobre, no el 2×1 que nos había ocurrido, sino sobre Muiña. O sea, la historia de Muiña, el represor que se iba a beneficiar con esa decisión de la Corte, estaba en esa investigación de muchos años de Luciana. Y ella dice, este fallo tiene impacto en todas las causas de lesa humanidad, significa que quienes fueron condenados van a recuperar la libertad en forma anticipada y arbitraria. Es decir, plantamos una bandera para que alguien que tenía un conocimiento previo nos contase la historia que fundaba el fallo de la Corte. Es decir, primero ponemos en contexto a nuestros lectores. En esa bandera estamos todos, es decir, en esa frontera, en esa primer frontera, estamos todos y todas, para poder a partir de ahí entonces empezar a buscar aquello que podríamos llamar el filo de nuestras historias, el borde de nuestras historias. Entonces acudimos al maestro Caparrós, lo tienen, a este bigote, lo conocemos, y ¿saben qué? No le pedimos nada. Había escrito el texto que necesitábamos en un libro que se llama La Crónica, donde había recopilado gran parte de su obra. Nos cuenta esta historia, la historia de cómo Liliana Hecker, la escritora, le cuenta que Jorge Rafael Videla, el ex dictador, corría en la Costanera. Es decir, vamos a buscar una carnadura sentimental, si se quiere, vamos a empezar un camino que, además de propiciar el debate a partir de la reflexión y del conocimiento, se mete con los sentimientos de nuestros lectores, con las emociones de nuestros lectores. Este es el diálogo que nos parece más duro de esa crónica, pero no le preocupa estar así en un lugar público, le dice Caparrós a Videla. ¿Usted tendría miedo?, preguntó Videla. Yo no he hecho lo que usted ha hecho, le contesta Caparrós. ¿Cómo salir
hacia la búsqueda de estos nuevos focos. Vamos entonces hacia un filósofo del derecho que además tiene una posición equidistante a esto que en este país llamamos la grieta y que es la oposición entre lo que podríamos llamar Cambiemos, ¿sí?, y aquello que podríamos llamar peronismo kirchnerista. Gargarella está muchísimo más cerca, si se quiere, de las posiciones liberales y lo que produce es un texto de reflexión polémico para nuestros lectores, un texto que no va a tranquilizar a nuestros lectores, que los va a enojar incluso. Es decir, nos arriesgamos a disentir con nuestros lectores haciéndonos cargos de que somos un dispositivo, somos una plataforma periodística y por lo tanto tenemos compromisos con los lectores, pero el compromiso es un compromiso ético, no es un compromiso de subrayar lo que nuestros lectores piensan. Gargarella dice, esta es una oportunidad para volver a plantar el derecho en esta materia sobre bases sólidas, sin ficciones ni engaños. Es decir, está haciendo una crítica a lo que la justicia ha hecho, en algún sentido, con el tema de los derechos humanos, porque no está tan en desacuerdo, está en desacuerdo con las cuestiones técnicas, jurídicas y procedimentales de este fallo, y dice, sí, habría que tomar en cuenta algunas cuestiones que plantean los defensores de los genocidas, porque un genocida merece, en definitiva, las mismas garantías que cualquier criminal. Vamos entonces a molestar un poquito más. Nosotros decimos el periodismo narrativo, reflexivo, de información, de investigación, cualquier periodismo para ser potente hoy, no debe olvidar que su misión es molestar a los poderes. Y si alguien ha molestado a los poderes de la justicia y sobre todo a los jueces de la Corte es esta señorita, Irina Hauser, muchos de ustedes la conocen, trabaja en Página 12, pero nosotros la convencimos hace un tiempo de que escribiese un texto narrativo que le llevó muchos meses. A nosotros primero nos llevó tiempo convencerla y luego a ella muchos meses hacerlo, que contase esta vida cortesana de estos señores con tanto poder y entonces reflexiona sobre qué significa este fallo, cómo la Corte, ella dice, rompe con un consenso básico en la Argentina. Los genocidas tienen que estar presos. Es decir, cuando les decía al comienzo, Anfibia apuesta a romper los límites de su propia audiencia, aprovechando un tema, un acontecimiento en el que la gran mayoría, más allá incluso de las fronteras de nuestros lectores, está interesado. Estamos hablando de ciertos consensos y ella dice, la Corte rompió con un consenso básico, traiciona la voluntad de las mayorías, construidas durante 30 años después de la dictadura y después de los juicios que fueron llevando a la cárcel a más de 1000 genocidas. Salimos de allí y nos vamos otra vez a las emociones. Félix Brusone es un gran escritor, un escritor hijo de desaparecidos. Convocamos a Félix Brusone para que escribiese. A ver, hay algo que nos pasa cada vez que hacemos este movimiento. El movimiento es, en definitiva, un mail, un chat de WhatsApp cada vez más o un llamado telefónico para convencer a nuestros autores de que tienen que responder en tiempo real con las velocidades del periodismo, pero la profundidad de la crónica. Convencerlos significa comprometerlos. Entonces, buscar a Félix Brusone es también sentarlo en algún sentido en el lugar del desafiado. ¿Sos capaz de producir algo que te salga de alguna manera de las entrañas para conmover a nuestros lectores y hacerlos pensar en este tema? Y Félix Brusone dice que sí. ¿Por qué? Porque todos ellos en algún momento habían escrito para Anfibia. Es decir, la construcción de una comunidad anfibia que es con nuestros lectores es sobre todo una construcción de comunidad con nuestros autores. Si nuestros autores no se sintiesen parte de la revista, y de mucho más que la revista, porque en realidad es una universidad pública, la Universidad de San Martín, y un sentido del periodismo, que es un periodismo que busca impacto y conmoción, y al mismo tiempo trascendencia, creo que no nos responderían. Félix Brusone escribe entonces una carta. Esta imagen es conmovedora para mí, es una imagen que trabajó el equipo de arte, Julieta de Marciani, que es nuestra jefa de arte, y Sebastián Angresano, que es el subeditor de arte, y que logran a veces con nada, con muy poco recurso, construir imágenes perennes, imágenes que van a quedar en la retina de nuestros lectores. Y esta es la imagen para ilustrar el artículo de Félix, que le escribe a sus padres y usa algo que rescatamos también como una clave para pensar este nuevísimo periodismo que intentamos hacer, que es la ironía. Escribe una carta a sus padres con una ironía lacerante, con una ironía que produce al mismo tiempo que risa, una especie de profundo dolor, como alguien dijo algo así como apretar los labios, ¿no? Como cuando uno tiene que con el cuerpo soportar un texto.
Siempre que aparece la palabra reconciliación, las cosas terminan mal. Ninguno de mis 3 hijos se merece una truchada semejante, le dice a sus padres hablando del 2x1. Y detrás de él viene una poeta, Ángela Urondo Raboy, la hija de Paco Urondo, gran poeta de la década del 70, muerto durante la dictadura, y ella escribe entonces una interpelación distinta, ¿no? Una interpelación más política, igual de sentida, nosotros diríamos carnal, ¿no? Hay algo que para Anfibia ha sido una obsesión, cómo atravesar un tema sobre los derechos humanos, que es un tema de la política, de la sociedad, si se quiere, de la cultura política, pero cómo habitar lo sensible al mismo tiempo. Es decir, cuerpo, sensibilidad, emoción forman parte de la identidad de estos textos que están interpelando al lector y buscando esa alianza que se produce por instantes cuando en sus celulares el 60% creciendo hacia el 70% y a veces el 80% de nuestros lectores nos leen en sus aparatos. No existe 2x1 para esta pena nuestra, dice Ángela. Salgan a hablar, rompan el pacto de silencio militar, interpela entonces directamente a los genocidas, digan dónde están los desaparecidos, queremos a nuestros padres vivos. La marcha. Ezequiel Adamowski es otro intelectual anfibio que viene de la historia, que tiene un doctorado en una universidad inglesa, que ha producido ya media docena de libros, que ha estudiado las clases medias, los sectores populares, y que tiene un extraordinario compromiso con la revista y se animó a ser el cronista de la marcha. Es decir, la marcha del 2 de mayo fue el día del 2x1, de la resolución de la Corte. El 10 de mayo, ¿se acuerdan? Los que fueron seguramente de esa inmensa marcha, manifestación en la Plaza de Mayo. Ezequiel fue el cronista. En la búsqueda de imagen, esta escena de los pañuelos que reproduce algo que nosotros habíamos visto. O sea, Sebastián cuando crea la imagen de los pañuelos no sabe, y esta elipsis sincrónica, esta especie de milagro del periodismo, que es que a veces uno en ese jugarse en lo creativo ve cosas que van a ocurrir. A veces ocurre, esta imagen de los pañuelos entonces es la real, ¿no? En algún sentido, Anfibia, cuando busca este impacto, cuando busca este crecimiento, está apostando a un concepto que yo vengo trabajando hace un tiempo y que, si quieren, tiene algo de lacaniano, o mucho de lacaniano, que es lo real, real. Es decir, nosotros construimos lo real, asumimos que esto es así, ya pasamos de la escuela de Frankfurt, estamos del otro lado, ahora somos digitales, culturalmente digitales, y tenemos noción de que el límite entre lo real y lo real real es una construcción, ¿no? Y la construcción de sentido es el poder que tenemos. La gigantesca marcha contra el 2x1 sumó un hito más a la conmovedora tenacidad con la que la sociedad argentina defendió su derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. Otra vez plantamos bandera. Hay una cobertura impresionante de fotografías. No siempre estamos apelando a la fotografía. Cada vez más fuimos muy fotográficos. La revista cambia todos los años su estética. Si alguien me hace señas de que me tengo que apurar, yo estoy atento acá. Tengo la sensación de que me morfo el tiempo. Entonces, pero a veces volvemos a la fotografía. En esa construcción también hay una especie de pacto, ¿no?, con los lectores. Y entonces ocurre lo que no pensábamos que iba a ocurrir, es decir, sobre un acontecimiento y su desafío, el desafío de la cobertura que rompa los límites de nuestras audiencias y produzca sentidos nuevos, aparece la primicia. Un concepto de los 80, de los 90, para quienes hicieron redacciones, estuvieron en redacciones en los 90. A uno en los 90 lo mandaban a un pueblo del interior a un crimen y tenía que matar a codazos a los del medio, digamos, competencia, porque lo importante era la primicia. Eso no existe más. No existen más las coberturas, no existe más la gente que viaja a cubrir nada, las empresas periodísticas no invierten un centavo en eso, ¿no? Lo hacen solamente los canales para mandar mobileros. El huracán Irma creo que es una muestra de eso, ¿no? ¿Ustedes leyeron alguna crónica desde Miami? No, vieron lo que pasaba en televisión o en las redes, lo que ocurría en las redes. Aparece Juan Manuel Manarino, un autor también de varios textos en Anfibia, que descubre a Mariana de ella, la hija del represor más famoso después de Videla, diría yo, más cruento, más salvajemente impune en el sentido de su reivindicación de lo que hizo como genocida y también por el hecho de haber sido quien escribió en un papel el nombre de Julio López, el desaparecido, que fue testigo de los juicios de lesa humanidad. Mariana se cambió el apellido,
y accede a contarnos su historia. Esto estaba ocurriendo el día de la marcha. El 10 a la mañana nosotros estábamos planeando esta historia con Juan para acompañar a Mariana a la marcha. Eso no pudo ser, porque tuvimos problemas técnicos, tuvimos problemas logísticos, nos perdimos el fotógrafo, el cronista, pero la historia la teníamos. Al día siguiente el desafío ya no era contar la historia, el desafío era apelar a algo que siempre está allí atrás, que es el rigor periodístico, y encontrar la comprobación de que la historia que nos contaba Mariana era cierta. Es decir, encontrar este papel que aparece con una fuente que conseguimos en Off the Record en una oficina gris de la provincia de Buenos Aires donde encontramos su certificado de nacimiento. Y entonces sí, la publicación de la historia y la aparición de nuevos sujetos sociales, estos hijos de represores, como Erika Lederer, que también reniega de su padre, que dice, lo quiero preso, lo quiero en la cárcel, a ese obstetra que atendía los partos clandestinos en una maternidad de la dictadura. La cobertura continúa, me voy a adelantar porque queda poco tiempo. Volvemos a una pensadora que retoma los testimonios de los hijos de represores para hacer una lectura de qué sentido tienen estos nuevos relatos de la memoria que desconocíamos. Y vamos hacia las reflexiones finales. Allí hay una reflexión sobre el tema del consenso. A mí esta imagen me encanta. Esta imagen es la imagen del consenso sobre algo en que de izquierda a derecha en este país los argentinos y las argentinas están mayoritariamente de acuerdo. Los militares que cometieron crímenes aberrantes deben estar presos y pagar sus condenas. Finalmente, un fiscal incorruptible, dice yo quiero hacer una reflexión desde la teoría del derecho y nos envía un texto enorme, difícil de editar, difícil de leer, pero que en algún sentido completa este abanico en la cobertura que nos permite ir a algo que quiero que veamos al menos 30 segundos, que es un video, ¿sí? Un video que nos va a hacer pensar en la condición 360 de la revista. ¿Está el video? Sí, lo ponemos acá. Hacía un tiempo atrás, o sea, a ver, hay algo que nos atraviesa a los cronistas que es la conciencia del tiempo. Yo acabo de contarles la historia de una cobertura cronológica, de principio a fin. La crónica rompe la idea de linealidad temporal, ¿sí? La crónica amenaza la idea de linealidad temporal, ¿por qué? Porque la crónica es literatura y la literatura no funciona como lo real. Por eso es real. Entonces, al romper esa línea, a veces nos permite descubrir. Para cubrir el 24 de marzo, Tomás Pérez Bisón, que va a dar dos charlas aquí a la tarde, una hoy, otra el jueves, crea, junto con Ñoños, que es una productora con la que nos aliamos, una cobertura de la marcha singular, en 360. ¿Sí? Y acompañamos entonces a una abuela de Plaza de Mayo con su nieto a esa marcha. En este rinconcito tengo la foto de mi hijo, de mi nuera y de la nenita cuando estaba la nena chiquita, justamente cuando recién se los habían llevado detenidos. Y la nena estuvo con ellos en cautiverio más o menos 3 días y después ahí un coronel la sacó del centro clandestino para llevarla a su casa y criarla como hija propia.
Después, con el tiempo, en el año 2000, pudimos encontrar a Claudia, ya con 21 años, y con las abuelas pudimos hacer la restitución, donde ella conoce su verdadera identidad. Siempre me cuentan sobre este día, siempre me cuentan sus Bueno, los grandes invito hazañas. a ver el documental siempre me con muestran fotos. el aparato en la cabeza Y para que como lo yo puedan nací con mi tío, disfrutar. nunca lo Para nosotros conocí. fue emocionante. En Entonces, ese lugar en el de las siempre emociones y en el de la me quedan reflexión como estamos. el Lo que tío- quería el tío, aportarles desde el equipo de Anfibia era esta visión según la cual no sabíamos el 24 de marzo que la Corte iba a hacer lo del 2x1, pero también sentíamos, como muchos argentinos y como los propios organismos de derechos humanos, que un clima de época estaba cambiando y que había señales de que en cualquier momento íbamos a tener un acontecimiento que nos mostrase cómo estaba cambiando. Esta visión 360, que en definitiva no es otra cosa que un desafío de asumir como cronistas analógicos que tenemos que usar la tecnología para contar nuestras historias, porque si no van a dejar de escucharnos. Al mismo tiempo es la confirmación de que Anfibia se asume como un medio que puede girar esa mirada del cronista en 360 grados, buscar en lo multifocal, en lo multiverso, en lo diverso, en ese desafío de romper las fronteras de nuestras audiencias y seguir creciendo. Muchísimas gracias.